En este apartado vamos a presentar otro esquema que tenemos disponible para trabajar con las vistas, entiéndase los controladores en Flash y en general en este tipo de frameworks basados en Python, ya que en Django y en FastAPI también tenemos este tipo de esquemas, que son las clases basadas en vistas. Te pudieras preguntar, ¿qué es esto? Básicamente es lo mismo que nosotros hicimos antes, es decir, una vista basada en función, se pudiera considerar esto, pero en este caso en vez de emplear una función empleamos una clase. Es así de simple. Otra vez, en vez de emplear una función empleamos una clase. Te pudieras preguntar, ¿para qué demonios yo quisiera emplear una clase si pudiera emplear simplemente una función, como lo hemos manejado hasta este punto? ¿Qué ganamos? Lo que nosotros ganamos si empleamos una clase son básicamente las mismas ventajas que tenemos al emplear una clase en vez de una función en cualquier tipo de paradigma, es decir, en cualquier cosa que tú quieras realizar. Si tú empleas una clase, básicamente puedes emplear estructuras como la implementación, clase abstracta, herencia, es decir, puedes implementar una clase base que tenga comportamientos en común que luego fácilmente puedes heredar hacia hacia las vistas finales. Por ejemplo, si tuvieras múltiples vistas de listado, de tablas, pudieras, por ejemplo, unas 10, pudieras definir una clase base que se encargue de, definido el modelo, obtener todos los registros, también defines una propiedad por un template y finalmente retornas los resultados. Simplemente definirías una clase base y luego heredas de la misma. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Pero esos son ese tipo de ventajas. Puede que sea útil para ciertos casos, puede que no tanto para otros casos, ya que siempre que trabajamos con las clases y las comparamos con las funciones o definir simplemente una función, siempre vamos a tener un poquito más de lógica, más de código. Entonces, otra vez, todo depende de cómo lo quieras implementar. Esto no significa que ya no puedas emplear o no deberías de emplear las vistas basadas en funciones, nada de ese estilo. Es simplemente otra estructura que nosotros tenemos disponibles que nosotros podemos emplear y al momento de que tú vayas a desarrollar tu código, tu aplicación, tú puedes decidir cuál emplear. Entonces, el objetivo de estas pocas clases que tenemos aquí al final es presentar un poco su uso, dar algunos ejemplos, ver las características principales y poco más. Entonces, aquí como puedes ver, vamos a ir otra vez a un fragmento de mi libro. Yo lo que recomiendo es duplicar el proyecto que ya creamos anteriormente, hasta este punto, para hacer estos ejemplos, ya que lo que vamos a hacer es, para que se entienda de una mejor manera, es convertir el único controlador o vista. Recuerda que yo utilizo controlador y vista para, básicamente lo mismo. En este caso es esto. Vamos a hacer el homólogo de lo que sería las vistas basadas en funciones, pero en este caso sería basadas en clases. Es decir, vamos a convertir esto en clase. Tampoco tienes que duplicarlo si no quieres. Esto es algo netamente del libro. Aquí lo que también pudieras hacer es más adelante renombrar este controlador y luego referenciamos el que vamos a crear o soluciones de ese estilo. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es una pequeña introducción teórica práctica, aunque de práctica es simplemente ver código. Todavía no vamos a implementar nada. Lo que quiero es que conozcas las características principales, qué es lo que existe, las ventajas, y luego en la siguiente clase empezamos a implementar algo. Obviamente no vamos a implementar todo, es decir, vamos a emplear un pequeño conjunto de todas las funcionalidades que tenemos disponibles en las clases basadas en vistas, ya que estamos en una etapa temprana del proyecto y no podemos ver todas las características porque simplemente no hemos presentado todo lo que nosotros podemos hacer con Flash. En fin, ahora sí, vamos a comenzar. Esta es la parte de configuración del proyecto. Aquí básicamente para trabajar con las clases basadas en vistas tenemos dos clases. La de View, que es la más genérica, que sería simplemente un método que se encarga de aceptar la petición del usuario y ahí hacer básicamente sea lo que sea que quieras hacer, pero obviamente sería empleando una clase y esta que la pudiéramos emplear en una API de tipo REST. Es decir, cuando utilizamos esta clase vamos a tener a nuestra disposición funciones para el get, post, put, pad y delete. Es decir, tipo CRUD, tipo API, tipo recurso, como lo quieras ver. Inicialmente vamos a ver la de View y aquí puedes ver un ejemplo de lo que te comentaba anteriormente. Es simplemente una clase, puede tener cualquier nombre, en este caso hace referencia a un listado de usuarios. Heredamos la de View, que le estamos importando de Flash Views, View, y por aquí hacer sea lo que sea que quieras hacer.
En este caso es obtener un listado de todos los registros, un supuesto usuario, y renderizamos la vista. Luego, para agregar la ruta, hacemos lo siguiente. Con el app, hacemos add URL rule, indicamos la URI, y bueno, básicamente convertimos la clase a una vista, finalmente. Esto obviamente lo puedes hacer tanto del init, o también lo puedes hacer directamente en el controlador. En este ejemplo está directamente en el controlador, entiéndase en la vista, en el view. Y bueno, aquí tenemos el equivalente a la función. Como puedes ver, el de la clase tiene más lógica, es un poco más difícil de leer, pero tiene otra vez las ventajas de emplear clases, como te comentaba anteriormente, la herencia, implementación y todo eso. Entonces, bueno, aquí ya te explico un poco, bueno, el método de dispatch request es el equivalente a esta función en la vista, es el que recibe la petición del usuario, la procesa y hace sea lo que sea que vaya a hacer, que en este caso es obtener un listado de usuarios. Entonces, aquí tenemos otra. Y aquí podemos ver un poco las ventajas que tenemos de emplear este esquema, ya que tenemos una mejor modularización. Y si tenemos una vista un poco compleja con muchas cosas que se puede dificultar la lectura, si la empezamos a dividir de esta manera, creo que sería más entendible. Entonces, aquí tenemos otra vez una llamada listView, en la cual inicializamos la clase. Aquí recibimos una propiedad, bueno, un argumento llamado model y template, y a partir de los mismos inicializamos las propiedades, que no tienen que ser declaradas porque, bueno, así funciona Python, no las tenemos que declarar arriba. Y luego la podemos emplear perfectamente por acá para hacer sea lo que sea que nosotros queramos hacer. Y este era el ejemplo que te comentaba antes. Si tú tuvieras, por ejemplo, 10 entidades que tú quieres mostrar un listado, por ejemplo, uno de usuarios, uno de tarea, uno de categorías, uno de etiquetas, uno de imágenes, uno de documentos, y bueno, vale contar, tú pudieras crear una clase como la siguiente, que sea genérica listViews, en la cual, bueno, coloques aquí lo que cambiaría, es decir, el modelo, otra vez, usuario, categorías, etiquetas, imágenes, documentos, referenciarías el modelo para cada una de ellas cuando hagas una instancia de esto, y el template, que obviamente sería una carpeta diferente. Pero el comportamiento aquí en común sería exactamente el mismo. Por lo tanto, si realizas alguna actualización a nivel de esa estructura, por ejemplo, ahora quieres traer o hacer un proceso extra en las clases del listado, simplemente lo pudieras colocar, ya sea por acá o por acá. Tocar solamente una clase y no las 10. Y otra vez, compara eso con lo que tuviéramos que hacer en las vistas basadas en funciones. Obviamente, ahí tuviéramos que crear las 10 funciones en 10 archivos distintos. Y bueno, la cosa se pudiera liar un poco si tuviéramos que hacer algunos cambios en cada una de ellas. O tuviéramos que hacerlo 10 veces. Otra vez, son ventajas que tenemos al emplear clases. Básicamente es esto. Esas son las únicas ventajas que tenemos al emplear las clases basadas en vistas. Las mismas ventajas y desventajas que tenemos si empleamos clases o simplemente funciones en nuestro código. Y bueno, la registramos. Y aquí puedes ver un ejemplo de lo que te comentaba. Tenemos una para el user y tenemos otra para algo llamado story, que no tenemos en nuestro proyecto, ya que esto es netamente un ejemplo, pero puedes hacerte un poco la idea de lo que te comento. Entonces, bueno, también podemos recibir parámetros. En este caso estamos empleando el nombre de lo que estamos recibiendo, del modelo, para referenciar aquí la vista. Es un orden que nosotros también empleamos. Es decir, siempre le colocamos en una carpetica con el mismo nombre de la entidad con la cual estamos trabajando. Entonces, inclusive así pudiéramos ahorrarnos el pase del template. Aquí puedes ir viendo un poco las ventajas. Y también aquí dejamos una buena segmentación de nuestro código, ya que siempre tenemos que respetar este esquema de definir una carpetica para la entidad y la vista se llamaría en este caso detail para todas las vistas de tipo detalle. Entonces, si por alguna razón rompiéramos ese esquema, obviamente no funcionaría y no pudiéramos emplear esta clase. Así que empleando también las clases basadas en vistas, podemos presentar buenos esquemas, buenas implementaciones, un buen código para nuestra aplicación. Algo importante es el tiempo de vida también de la aplicación, de la clase. Bueno, básicamente lo que hace esto es evitar que se cree una nueva instancia por cada petición. Entonces, si defines esto, init every request, en falso, solamente se va a crear una instancia de la clase para cada solicitud. Es decir, se va a emplear una sola y ya. Es decir, si no colocaras esto, lo dejarás en true y esas 10 peticiones se van a crear 10 instancias. Pero si lo defines en falso, si haces esas 10 peticiones o más,
simplemente se va a crear una. Claro, aquí tienes que estar pendiente de que, tal cual te indico por acá, sea seguro solamente emplear una sola solicitud para que no se mezclen las operaciones que estás haciendo entre solicitudes, pero usualmente pudieras definir esto como falso. Otro punto muy importante son los decoradores. Los decoradores, recuerda que son básicamente esto, que es de momento el único decorador que hemos visto en Flash, que es para definir o marcar una función que puede ser, o bueno, va a ser procesada como si fuera una ruta para accederla de esta manera. Por aquí también tenemos acceso a las mismas. Entonces aquí también nos estamos adelantando un poquito, pero bueno, simplemente abstráete de lo que hacen realmente estas funciones. Recuerda que esto a la final es una función que permite hacer algo a la vista que estás trabajando, ya sea una clase o ya sea una función. En este caso, tal cual indica su nombre y puede suponer, es para manejar una caché, es decir, manejar una caché de 2 minutos para esta vista. Y este sería para indicar que el login es requerido. Esto no lo hemos visto, lo vemos más adelante, pero otra vez abstráete de eso. Entonces, en el caso de que necesites emplear decoradores para tus clases, para potenciarlas con más funcionalidades, simplemente implementas la propiedad llamada decorators y le indicas los decoradores tal cual harías con tus funciones. Y obviamente queda mucho más organizado. Se entiende mucho más que estar encolando por acá decoradores. Bueno, aquí también puedes indicar los tipos de métodos que vas a emplear. Por ejemplo, aquí por defecto sería get, pero si vas a crear o actualizar algo, puedes definir también el método de tipo post o solamente el de tipo post, como tú quieras. Y preguntas cómo lo haríamos desde la vista, como hemos visto para al momento de... Bueno, no lo hemos visto, lo vemos más adelante de la creación. Preguntas el tipo de método mediante el request que envía el usuario, si es post o get, y ahí haces algo. Si es post, crearíamos o actualizaríamos directamente la base de datos. Y si es get, es netamente para consumir datos o pintar el formulario para las vistas de tipo creación y actualización. Bueno, finalmente aquí tenemos también la vista llamada MetoView. Recuerda que estamos viendo la de View y tenemos esta que también funciona en base a una API. Es decir, tenemos métodos para get, patch, pupa, delete y realmente poco más que decir. A la final lo registras de esta manera, otra vez empleando el método de HashView para convertir en la clase en una vista y le empiezas a registrar. Entonces aquí las puedes ir agrupando. Y realmente poco más que decir, no quiero adentrarme mucho en esto porque ni siquiera vamos a emplear o vamos a ver un ejemplo con esta clase, pero otra vez simplemente que existe. Y esto es bastante útil cuando estás definiendo una API, aunque nosotros cuando vayamos a ver la parte del API vamos a utilizar un paquete llamado Flash Refull. Entonces esta parte no la vamos a tocar mucho, simplemente te quería comentar que existe y si quieres obtener más información, bueno, puedes buscarla en la documentación oficial. Bueno, finalmente es esto. Disculpa si te pareció un poco fastidioso simplemente ver código, pero otra vez te quería mostrar las principales características y explicarte las ventajas, explicarte cómo podemos hacer la mayoría de las configuraciones y bueno, realmente poco más. La aplicación la tenemos en una fase temprana todavía, pero en este punto era que me parecía acorde presentar este esquema que tenemos para trabajar con las vistas, ya que es donde estamos viendo los templates en Flash, entonces no quería romper este seguimiento y verlo mucho más adelante en el curso. Seguramente más adelante en el curso haremos una pequeña implementación con algo, en la cual aprovecharemos también las clases, las vistas basadas en clases, para hacer cualquier desarrollo, pero otra vez, de momento, lo importante es presentarlo, hacer un pequeño ejemplo con esto, y más adelante lo pudiéramos aprovechar para hacer cualquier otro tipo de implementación. Así que, sin más que decir, vamos con la siguiente clase.